acerca de la visión que Dios le dio a Juan, de estar hablando el Espíritu acerca de las iglesias y de estarle mostrando a Juan quién era Cristo en el capítulo 1 y quién es la iglesia en el capítulo 2 y 3. De repente vimos que Dios cambió la visión acá, y entonces empezamos a hablar. La última vez describimos quién era Dios o cómo era Dios, y hablamos de la piedra del jaspe. ¿Se acuerdan? Creo que no se acuerdan, pero yo sí me acuerdo. Entonces hablamos de que Él era semejante al jaspe, y estuvimos viendo también algo acerca de Isaías, y estuvimos viendo algo acerca de otros textos que nos dan como una gama de riqueza de cómo es Dios. Así es que quiero hilar lo último que vimos con esto. Y vamos a seguir. Vamos a Apocalipsis 4:8, por favor. Dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Vamos a orar y vamos a comenzar con todo esto. Padre, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos esta noche, Señor. Señor, queremos que nuestro corazón, Señor, se alinee con todo tu palabra, que se alinee, Señor, con lo que tu Espíritu está haciendo en aquellos que escuchan, en aquellos, Señor, que tenemos hambre de ti. Te rogamos, Padre, que en esta hora, Señor, tú seas honrado y seas glorificado, Señor, en nuestros corazones y aquí en tu iglesia, Señor, y que podamos ver, Padre, todo lo que tú tienes aquí preparado para tu pueblo, para tu iglesia, Señor. Señor, es difícil describirte, solamente tenemos la Escritura, que es bastante, pero tenemos también la ayuda de tu Espíritu que nos ayuda a entender, Padre, la Escritura. Ayúdanos, Señor, porque describirte a ti, describir las cosas del cielo, nunca hemos estado allá, no las hemos visto, Señor, y no podemos hablar con esa certeza como Juan las describe, porque no lo vimos, pero está su testimonio de él, Señor, y está el testimonio tuyo de la profecía en este libro, y te pedimos, Padre, que nos alumbres con tu misericordia y con tu gracia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Isaías capítulo 6 versículo 2 dice que por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno, dice, y el uno al otro, esto es interesante, daba voces diciendo, fíjate, no solamente se lo decían al Señor, sino entre ellos se lo decían mutuamente y lo reconocían al Señor. Santo es el Señor, ¿no? Se decían uno al otro. Ellos mismos proclamaban entre sí la santidad del Señor, y esto lo describe Isaías con la visión de aquellos seres celestiales que están cerca del trono del Señor. Así es que nos damos cuenta cómo es la adoración ahí en el cielo, y cómo ellos mismos hablaban de que santo es el Señor y todo eso. Qué diferente, ¿no? Cuando vemos que cierren la puerta, ¿no? Por favor, de allá. Qué diferente es cuando nosotros glorificamos a Dios y los protagonistas no somos nosotros, ¿no? Porque hay mucha gente que le gusta ser protagonista, le gusta ser el mole, ¿cómo dice? El mole de todos los, ¿cómo dice? El ajonjolí de todos los moles, ¿no? Le gusta ser, pero hemos aprendido y hemos estado siendo enseñados por la misma Escritura que a quien tenemos que ver es al Señor, y tenemos que aprender a verlo a Él, porque el que importa es Él, a fin de cuentas. Entonces, en esta parte de Isaías 6:2 vemos que
ellos hablaban al Señor y entre ellos mutuamente lo reconocían y decían: santo es el Señor, y por ellos mismos proclamaban entre sí la santidad del Señor. Fíjate, de una manera complementaria, uno desde su ángulo, otro desde el suyo, otro desde otro ángulo. Ellos mutuamente reconocían entre sí la santidad del Señor. Entonces le decían: santo, santo, santo. Esto es lo que se llama el trisagio. Vamos a usar unas palabritas domingueras. Obviamente tri porque es de tres, y agio de santo en el griego. Entonces está hablando de que Dios es 3 veces santo. Así es que trisagio quiere decir santo, 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 3 veces santo. Entonces aquí esta parte de la Escritura nos revela justamente la Trinidad. Santo es Dios Padre, santo es Dios Hijo y santo es Dios Espíritu. Él es santo, santo, santo. Este es el trisagio. Entonces, Jehová de los ejércitos, dice aquí ellos, y toda la tierra está llena de su gloria. Bueno, esto es algo que nos tiene que llamar un poquito la atención. Fíjate, ellos están en el cielo y ellos están, los vio Juan allá arriba, glorificando al Señor. Pero ellos ven que su gloria se revela en la tierra. Entonces ellos glorifican a Dios allá en el cielo, pero están observando ellos que toda esa gloria de Dios está reflejándose aquí en la tierra. Y cuando tú lees los evangelios te das cuenta que la gloria de Dios vino a esta tierra. Jesucristo, el verbo de Dios, es la gloria de Dios. Y el Señor anduvo haciendo muchas cosas en esta tierra, y cuando tú lees con calma los evangelios te das cuenta que el Señor Jesucristo lo que mostró fue la gloria del Padre en esta tierra. Entonces todos estos seres celestiales le están alabando, le están adorando, le están diciendo: santo, santo, santo al Dios triuno, porque ellos ven todo esto allá arriba, pero ven que su gloria se revela también en la tierra. Es decir, si no hubiera habido una encarnación, si no hubiera habido una redención, difícilmente se hubiera conocido plenamente la gloria de Dios. Por eso se decía que la tierra es como la película que se ve en los cielos. Entonces hay una parte en la Biblia donde dice que nosotros somos como un espectáculo a los ángeles. Dios nos puso como haz de cuenta que Dios le dice a los ángeles y a los seres celestiales: no, ya miren, les voy a mostrar un espectáculo. Y entonces Dios le muestra a su pueblo aquí en la tierra, y ellos dan gloria a Dios ahí en el cielo, porque les está mostrando cómo Dios está haciendo cosas aquí en la tierra. Así es que somos como un espectáculo para los ángeles de Dios, y no solamente al mundo y a los hombres, sino también a los ángeles. Y también la Escritura nos enseña que en Pedro los ángeles anhelan ver las cosas que suceden en la tierra con los santos, de cosas que los ángeles anhelan ver. Entonces ellos como que están al pendiente, ¿verdad?, de todo lo que Dios está haciendo aquí en la tierra y lo que ocurre con nosotros y lo que acontece en nuestras vidas. Cuando hablamos de el libro de la vida, el libro de las memorias, cuando hablamos del libro de la vida del Cordero, cuando hablamos de los libros donde están los nombres de las personas, en los libros de Dios, en las memorias de Dios, hablábamos y concluimos algo muy importante: que toda nuestra vida se está escribiendo como un diario. Entonces en eso tenemos que poner mucha atención, porque los ángeles no solamente ven, sino algunos están puestos ahí para escribir también lo que está aconteciendo en nuestra vida, cómo nos conducimos, lo que pensamos, lo que hablamos, lo que decimos, etcétera, etcétera. Hablemos un poquito de los serafines y de la gloria de Dios. Fíjate, ellos están en el cielo, pero están hablando ellos de la tierra. Es decir, están glorificando a Dios, que es santo, pero dicen: toda la tierra está llena de su gloria. Entonces ellos están viendo algo en la tierra que a lo mejor a veces nosotros no vemos, pero ellos lo están viendo. Estamos hablando ahí en Isaías, y estamos hablando también del capítulo 4 de Apocalipsis. Y entonces
ellos complementando con Isaías la visión acá de Juan, viendo cómo los ángeles y los querubines ven la situación, la están viendo justamente aquí en la tierra. Toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, no conocemos su gloria, pero dice la Biblia que está llena la tierra de su gloria. Y ellos, desde el punto de vista de ellos, es decir, ellos están llenos de ojos, dice aquí la Biblia, que son seres que están llenos de ojos, para ver a Dios, para verse a sí mismos y también para ver la creación. Tienen ojos, es decir, ellos ven cosas que tú y yo no vemos, pero es interesante que ellos pueden ver lo que ellos ven lo que Dios quiere que vean y la creación. Entonces, Dios les dotó así, están llenos de ojos para ver a Dios, para verse a sí mismos y ver la creación. Y entonces ellos sí pueden entender, ellos no se preguntan ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede aquello? ¿Por qué me pasa esto? ¿O por qué me pasó lo otro? ¿O por qué hay guerras? ¿O por qué hay tantas hambres? ¿O por qué los niños mueren? Lo que sea, ¿no? Las preguntas que siempre el hombre se hace. ¿O por qué todo lo que tiene que ver con las guerras y las cosas difíciles en este mundo? Ellos no las ven así, ellos no preguntan eso, más bien ellos ven las cosas desde otro punto de vista. Esto es muy interesante. Ellos ven la tierra y ellos ven la tierra que está llena de la gloria de Dios, dice aquí la Escritura. ¿Por qué? Porque ellos ven mejor que nosotros. Nosotros muchas veces solamente vemos lo que está enfrente de nuestra vida, vemos lo que vemos, ¿no? A veces necesitamos meternos un poco más en el espíritu, en la vida de Dios, más en el sentir del espíritu, para tener un entendimiento profundo de las cosas desde el punto de vista de Dios y con los ojos de Dios y viéndolos de otro punto de vista. Y se nos hace difícil, pero a ellos no. Sin embargo, vemos aquí que hay un principio del que ya hablamos, porque esto es un repaso de lo que ya vimos, pero yo sé que muchos no se acuerdan. A medida que nosotros nos acercamos a Dios, nosotros vamos entendiendo mucho mejor todas estas cosas. Porque esto, porque es aquello. Y entonces empezamos a ver distinto todo. Ya no vemos igual el matrimonio, ya no vemos igual a la gente, ya no vemos igual a las naciones, ya no vemos igual la historia del hombre, porque nos estamos acercando a Dios. Y entonces los ojos espirituales se agudizan y las cosas las vemos ya desde otro punto de vista. Yo les decía que el último domingo, que fue el 30 de que estuve acá, de diciembre, yo les decía que yo no entendía al principio por qué los juicios son tan fuertes, por qué vienen así sobre la tierra, ¿no? Y ahora que te acercas más a Dios, entiendes que el enemigo reina realmente. Él es el príncipe de esta tierra, él reina en este mundo, él ha corrompido a los hombres y los hombres, muchos han dejado a Dios por otras cosas, ¿no? Entonces viene un juicio fuerte y eso ha sido generación tras generación. Gracias a Dios por los redimidos, pero ha habido más que no han sido redimidos. Entonces vemos que un principio interesante aquí en esto, que en la presencia de Dios las cosas se ven distintas. Los padres deben ver a los hijos de una manera diferente, los hijos a los padres a los hijos, el esposo a la esposa y la esposa al esposo. Nosotros como hijos de Dios debemos ver las cosas diferentes también, porque nos acercamos a Dios. Amén. Entonces ya se ven las cosas distintas. Es decir, en el santuario de Dios, en su presencia, las cosas se aprecian y se entienden de otra manera, desde el punto de vista de Dios. Y entonces estos seres celestiales ven la tierra y no ven ni a los militares ni a los paramilitares solamente peleando unos con otros o declarándose las guerras o lo que hay ahí, ni los secuestros. No, ellos ven toda la tierra llena de la gloria de Dios. Ellos ven las cosas, incluyendo a Dios, incluyendo el objetivo de Dios, incluyendo el sentido de los sufrimientos. En cambio, lejos de Dios no se puede ver. Eso es lo que aprendemos de todos estos seres que están cerca del trono de Dios. Por eso, en Habacuc
dice por el Espíritu Santo que la tierra será llena de la gloria del Señor, porque ya está llena de la gloria, entonces será llena, fíjate, dice que será llena del conocimiento de su gloria. O sea, la tierra ya está llena de la gloria de Dios, pero falta que sea llena del conocimiento de esa gloria de Dios. O sea, la gloria de Dios ya está, pero no, el hombre no la conoce. El hombre la tiene que conocer y tú y yo la tenemos que aprender a ver. Esto es algo por lo que tenemos que orar. Señor, déjanos ver tu gloria, porque tu palabra dice que la tierra está llena de tu gloria, pero también dice que será llena la tierra del conocimiento de tu gloria, Señor. Entonces, que podamos ver todo esto, ver lo precioso que es tener una familia, lo precioso que es tener un trabajo, lo precioso que es venir a reunirnos en la iglesia, lo precioso que es que estemos vivos, ¿no? Todavía. Y muchas otras cosas que por la misericordia y la gloria de Dios están pasando, pero hace falta el conocimiento de la gloria de Dios, porque la tierra está llena de la gloria de Dios, pero necesitamos el conocimiento de la gloria de Dios. Amén. Ok, entonces la tierra, nos damos cuenta entonces que la tierra es muy importante. Es un planeta pequeño, es un punto en el universo realmente pequeño, y sobre todo alrededor de tantas galaxias, pero lo interesante es que aquí estamos nosotros y aquí vino nuestro Dios, aquí se hizo hombre y de aquí nos va a llevar a su mundo, nos va a llevar a su ciudad, nos va a llevar a su presencia, según lo que dice la Escritura. Así es que vamos a seguir en Isaías, por favor, 6:4, si lo pueden poner ahí. Dice: los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Es lo mismo que después dice en Apocalipsis 15, ¿no? La casa se llenó de humo. Entonces, cuando la casa se llenó de humo, perdón, la santidad de Dios frente a lo que está haciendo estos seres libres, que digo que somos todos, ¿no? Nos dejó libres con una razón, ¿no? Yo estaba entendiendo en estos días que tenemos una libertad y Dios nos dejó libres para probarnos. Entonces, en esa libertad somos probados. Es decir, lo que tú hagas con tu libertad determinará en dónde está tu corazón. Entonces nos dejó libres, ¿no? Y mientras nos deja libres, Él nos prueba. Ahora, ¿qué hicimos en esta prueba? Bueno, el hombre en esta prueba lo vimos, hizo cosas horribles, trajo miseria a la tierra, locura y media ha hecho el hombre. Y entonces, dice la Biblia, se llenó de humo. Y dice el versículo 5, entonces dije: ¡ay de mí! Fíjate, Isaías era un profeta de Dios. Isaías seguramente pensaba que estaba muy bien, como muchos que son hijos de Dios piensan que están muy bien, pero en la presencia de Dios hay un ay ahí, ¡ay! ¿No? Como Juan se recostaba en el pecho del Señor, pero cuando vio su gloria, dice la Biblia, que se cayó como muerto, ¿no? Cuando estaba Jesús, ahí se le recargaba, y cuando vio su gloria se desmayó, algo le pasó ahí, las fuerzas se le fueron. Entonces cayó así como muerto. Y lo mismo le pasó a Job, lo mismo le pasó a Isaías: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, dice, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Juan dice que es Jesús, Isaías dice que es Jehová, y podemos ver entonces la identidad, que pues Jesucristo es Dios, Jehová encarnado es Cristo, y Cristo es Jehová, es Yahvé, Él es Dios. Y ahora veamos en qué cosa interesante es lo que viene aquí en el versículo 6. Dice aquí, un hombre, Isaías, un pecador que se confiesa pecador, se pone en el mismo lugar que su pueblo y es objeto de un serafín, de esos 4 que están ahí. Y acuérdense que Isaías está viendo ahí
un ser extraño, ¿no? Y es posible que sea el del becerro, que representa la redención, porque dice que vio una cara como de becerro y representa la redención. Entonces viene y deja de confesar la santidad de Dios y le sigue confesando con un acto diferente, y ya no de aclamación, sino, vienen aquí como dice el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, seguramente el que tenía la cara de becerro, ¿no? Eso está interesante, y voló hacia él. Ahora, esto no lo iba a hacer obviamente sin la dirección de Dios. O sea, el serafín ese no iba a volar ahí nada más porque sí. Él estaba glorificando a Dios, pero miren lo que hace Dios. Me estás hablando, pero ahora ve y ocúpate de ese pecador, ¿no? Que era Isaías. Entonces Isaías se siente inmundo y le dice, no lo dejes hundido ahí en ese sentimiento, ve y purifícalo. O sea, esta es una de las cosas de la belleza del Señor. O sea, Dios, fíjate, Isaías, él era un profeta de Dios, a lo mejor creía que estaba bien, pero de repente se le muestra la gloria de Dios, siente una chinche, y luego uno de esos seres se le acerca ahí, y este cuate está en una situación como, pues mal, caída. O sea, dice, miserable a mí, me voy a morir. Entonces Dios le dice, no lo dejes, levántalo, purifícalo. Y viene este ser precioso y purifica a Isaías, ¿no? Esto es algo hermoso, una escena increíble. Uno de los serafines tenía en su mano un carbón encendido, eso es lo que representa el carbón, el fuego del altar, la santidad del Señor, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él, dice aquí, sobre mi boca. Entonces el querubín necesitaba tenazas, dice aquí. En cambio la boca de Isaías podía recibirlo directamente. Fíjate, el querubín no lo agarró así, sino lo agarró con unas tenazas, pero tocó directamente a Isaías, ¿no? A Isaías sí lo necesitaba así. Esto es algo precioso. Ahora, todo esto es porque Isaías todo esto Dios lo hace porque Isaías tiene que proclamar en la tierra la gloria de Dios. Qué tremendo, ¿no? Lo que Dios tiene que hacer para que un hombre proclame su gloria. Yo digo, ahora todo el mundo proclama todo, lo podemos proclamar como sea, pero no sé, o sea, gracias a Dios por la redención en Cristo. Gracias a Dios por la sangre derramada en la cruz de Cristo que nos pone en otra posición diferente. Pero fíjate todo lo que tuvo que hacer Dios, porque este hombre, Isaías, tenía que proclamar la gloria de Dios aquí en la tierra. Y ahora ellos están proclamando en el cielo, y dice aquí la escritura que ellos proclaman lo que sucede en la tierra, pero Isaías va a hablar por Dios aquí en la tierra. Entonces dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces ellos, al confesar la santidad de Dios, no por eso dejan de obedecer a Dios para representar la gracia de Dios, así como los querubines a veces traen a Dios para salvar y a veces traen a Dios para juzgar. Entonces los querubines tienen una función diferente. Tú no ves ni yo los veo a los serafines, por ejemplo, no los podemos ver en la Biblia, a ellos castigando. Vemos a los serafines poniendo carbón para purificar. En cambio, los querubines desde el principio, es decir, desde la primera aparición en el libro de Génesis, son puestos para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, para hacer respetar a Dios cuando el hombre es ciego, cuando el hombre pierde la visión de Dios, así como aquel profeta Balaam al que contrató Balac y le pagó, que no vio al ángel de Dios y pasa. Entonces, si no hubiera visto al ángel, el ángel lo hubiera matado. Pero ahí están los querubines para ejecutar algo de la gloria de Dios. Entonces, ellos están para esto. Estos serafines aparecen aquí haciendo esto, santificando a Dios, y son descritos en Apocalipsis. No como en Isaías, sino aquí en Apocalipsis, que cada uno tenía un rostro diferente. Aquí eran 4, aunque no dice cuántos. En Isaías dice serafines, pero en Apocalipsis sí dice que eran 4. Entonces, ellos tienen diferentes rostros. Hablemos un poquito de los querubines. Hay una cosa que se usa en el ocultismo ahora sobre los ángeles. Yo creo que todos lo han oído, ¿no?
que tú tienes tu ángel que te cuide, tu ángel que tienes que venerar y que hay 12 ángeles, uno para cada mes del año, y le tienes que prender una velita, ¿no?, a cada uno de ellos. Y ahí te van diciendo los nombres, que es este para el otro. Y obviamente todo eso es pura mentira, y la Biblia no habla de eso, ¿no? Pero vamos a ir al nivel de los serafines, al nivel de los querubines, a nivel de todos ellos, y lo podemos entender mejor si vamos al libro de Ezequiel. Vamos ahí a leer unas partes interesantes que ya han leído seguramente los que ya han leído la Biblia, pero vamos a tratar de ir ahí y entenderlo desde el punto de vista que lo estamos viendo. Ezequiel 1, versículo 10. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho de los 4, cara de buey a la izquierda en los 4, asimismo había en los 4 cara de águila. Dice: aconteció en el año 30, en el mes 4, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Fíjate, aquí Ezequiel está hablando en primera persona. Luego, el editor, dicen que el editor de todo esto fue Esdras, ¿no? Posiblemente Esdras, para explicar, habla la cronología, porque fíjate, el año 30 era respecto a la cronología de Nabucodonosor. En cambio, Esdras dice: en el año 5 de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Entonces, aquí ya no dijo cuál, porque ya lo había dicho que era el cuarto, ¿no? El cuarto. Y se vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino ahí sobre él la mano de Jehová. Y luego vuelve otra vez Ezequiel en primera persona, y hay un paréntesis ahí que tenemos que ver. Dice el versículo 4: y miré, ¿no? Entonces vuelve Ezequiel hablando en primera persona. Y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. ¿Qué estaba pasando aquí? Fíjate, la gloria de Dios se estaba acercando para juzgar. Y Ezequiel vio esto. Versículo 5: y en medio de ella, es decir, de aquella nube refulgente, la figura de 4 seres vivientes. Aquí también se les llama seres vivientes. Pero por la descripción, aquí nos vamos a dar cuenta de que son seres vivientes querubines y no seres vivientes serafines, porque hay diferencia. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. El porte, digamos, de su cuerpo era como de hombre, pero tenían otras cosas ya diferentes. Versículo 6: cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Los serafines no, los serafines cada uno alababa a Dios por un ángulo, y juntos glorificaban a Dios, lo que vimos hace rato, por su santidad y por su gloria en la tierra. Pero los querubines, que son los que llevan a Dios, como si Dios se trasladara a su trono y lo colocara sobre los querubines, ¿no? Un trono de zafiro, y entonces se mueve a distintos lugares. El trono de Dios está sobre ellos y es trasladado por medio de estos seres celestiales, llevando y volando como relámpago por encima de los querubines. Entonces vemos aquí a los querubines en este texto que estamos leyendo de Ezequiel, que cada uno aparece sintetizando la visión de Dios que tenían los serafines. Fíjate, los serafines, uno tenía rostro de león, otro de becerro, otro de hombre y otro de águila volando. En cambio, los querubines, cada uno tenía 4 caras: por acá, por acá, por acá y por acá.
Ellos están viendo a Dios desde su ángulo, pero ahora Dios va a ser llevado para obrar en distintas partes de la tierra, es decir, para expresar su gloria, que es lo que vimos hace rato. Y entonces, cada uno de ellos lleva consigo mismo todo lo que confesaron los serafines. Cada querubín tiene las 4 caras, y esto es muy importante, o sea, cada querubín tiene las 4 caras que expresaron lo que los otros tenían con una sola cara cada uno. Así es que hablemos un poquito de los 4 movimientos de los querubines. Fíjate, tenemos que entender que Dios se mueve. Hace mucho cantamos una canción que decía: el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve. Y lo decía, dentro de tu corazón. No. Entonces, cuando se profetiza la venida del Espíritu Santo en el Génesis, al final de Génesis, que Jacob está profetizando sobre uno de sus, no sé si fue Neftalí, creo que fue Neftalí o Isaacar, no, Neftalí creo fue, y dice que como barcos en vela, ¿no? O sea, ellos iban a mover con el soplar del Espíritu. Entonces Dios se mueve, y a veces es interesante que nos demos cuenta que Dios se mueve a la derecha, como vamos a leer aquí, cómo se movían esos querubines, y vamos a ver, por ejemplo, la cara de león, del rey, de la palabra profética, y a veces es la dirección del becerro, ¿no? Entonces, cuando se mueve a la derecha es como si Dios estuviera hablando la profecía, la palabra que tiene que ver con la profecía, y luego se mueve en la dirección del becerro, que es la dirección del sacrificio, de la humillación, y a veces se mueve en la dirección del hombre, y a veces en la dirección del águila. Y esto es importante conocerlo por la razón que te voy a dar. Fíjate, cada uno de estos rostros representan un aspecto del Señor. Un aspecto del Señor. Entonces, los querubines a veces se mueven en la dirección del hombre, a veces en la dirección del águila, a veces en la dirección del becerro, a veces en la dirección del león. Lo mismo en nuestras vidas. El Señor se mueve también en diferentes maneras. Y a veces el Señor, mis hermanos, nos lleva a humillarnos. Ese es el mover de Dios. Cuando eres compungido de corazón, te mueve a arrepentirte, haces algo que te duele, que sabes que está mal, y entonces el Señor se mueve hacia la humillación, ¿no? Hacia Cristo, hacia el Hijo de Dios, hacia el Hijo del Hombre en la cruz, y te lleva ahí. Entonces Dios tiene esos moveres. Se mueve de esta manera y nos humilla como animal de sacrificio, como el becerro, y a veces también tenemos que saber que tenemos que ponernos derechos delante de Dios, ¿no? Como el león, por ejemplo. Otras veces oramos, profetizamos, estamos en las alturas como el águila. Oh Dios, tú eres esto, eres lo otro. Aleluya, hermanos, el Señor esto y aquello. Estamos como en las alturas. Entonces estamos como águilas volando allá. Estamos en aquel lugar. Y a veces tenemos nosotros que poner los pies sobre la tierra en los asuntos también del hombre, y poner en orden nuestra misión en la tierra, nuestra misión de señorear, nuestra misión de administrar, nuestra vida espiritual, y muchas cosas aquí en la tierra. Te puedo hablar, incluso podemos tomar en cuenta incluso la ciencia, incluso hasta la política, ¿no? Todo se tiene que de repente poner los pies en la tierra y se tiene que equilibrar. Entonces, todo esto está obviamente con los pies en la tierra, pero desde el punto de vista de Dios, porque a veces nosotros nos vamos a un extremo y de un extremo a otro, ¿no? Y estamos ahí como resbalándonos. Pero los querubines están en los extremos para evitar que nosotros nos sigamos de filo, ¿no? Que nos vamos hasta acá. Y si no estuvieran ahí los querubines, a veces no sabemos qué es lo que nos detiene a muchas cosas que pudiéramos llegar a hacer. Pero hoy sí lo sabemos, son esos querubines que están ahí. Nos detienen. Cuando vamos a un extremo de algo, dicen ellos, aquí estoy yo. Entonces aquí ya no pasa, si recapacitamos y no nos vamos. Hay otros que sí se van a los extremos, ¿no? Yo cuando veo la gente que está desproporcionada, yo digo, no sé, ahí me confundo un poco. No me confundo por Dios, sino yo no sé qué clases de cristianos son. Ahí es donde ya no entiendo yo qué pasó con ellos, por qué son así. Pero cuando nosotros queremos ir por ahí o desequilibrar, bueno, ahí están los querubines
en los extremos para evitar que nos vayamos justamente de filo. Y por eso tienen 4 caras, mostrando, mis hermanos, los aspectos diferentes del Señor. Es decir, mostrando el equilibrio, mostrando el complemento de las cosas. Y entonces es importante, es necesario, creo yo, ver estas 4 caras en un mismo ser. Fíjate, nosotros a veces tenemos la tendencia, si somos místicos, a subirnos al trapecio y darnos vueltas ahí. Como me decía una vez unos hermanos, ¿no? Es que en el aeropuerto de repente una señora se atravesó adelante de nosotros y vimos que empezó a hacer así y nos empezó a marcar una línea como si lo estuvieran brujando una señora en el aeropuerto. Entonces ellos como que rompieron. O sea, hay gente que se basta, ¿no? Está en sus rollos así de la mística total, ya ve diablos en todos lados, ¿no? Hubo un tiempo en el que los cristianos tendían a eso. Fue cuando se escribió los libros de Rebecca Brown. No sé si se acuerdan de estos, son libros horribles, ¿no? Una escalera al infierno, cerdos en la sala, microorganismos en tu espíritu, lepra en tus ojos, cosas así. Esos ya los inventé yo los últimos, pero eran libros con temas feos, ¿no? Y tú los lees y está espantoso todo eso. Entonces, todo era como ver así. Y muchas veces, si somos místicos, insisto, nos pasamos dando vueltas por allá arriba y nos olvidamos de la responsabilidad acá en la tierra y todo es así como que quién sabe qué rollos. He oído quejas de hijos de pastores que están tan metidos en sus rollos que a los hijos los olvidaron, ¿no? O sea, se olvidaron de que eran padres de familia, que tenían hijos que educar también y no los educaron, ¿no? Porque eran ratones de templo, gatos bodegueros en los templos, ¿no? Ellos creen que están cumpliendo muy bien toda su cosa y la mayoría de esta gente, escuchen esto, son problemáticos. Por 43 años lo he visto. Y entonces tenemos que bajar del trapecio y hacer lo que tenemos que hacer, nuestras cosas. Proveer la familia, educar a los hijos, interesarnos en ellos. Es un papel bien importante todo eso. Poner los pies sobre la tierra. A veces, mis hermanos, es momento de proclamar, como el león, ¿no? A veces el momento del martirio, es decir, del trabajo duro, del sacrificio, como el becerro. Y si vemos bien todo esto, fíjate, cuando describe aquí los querubines, este profeta Ezequiel, hacia un lado está el león, dice aquí la escritura, y hacia el otro lado está el becerro. Hacia un lado está el hombre y hacia el otro lado está el águila. ¿Por qué están así? Porque están mostrando un equilibrio. O sea, en Dios hay un equilibrio. Nunca debemos perder el equilibrio en nuestra vida cristiana. Nunca. Los cristianos debemos ser los seres más equilibrados que existen en esta tierra, en la manera de pensar, en la manera de actuar, en la manera de llevar a cabo las cosas. Ahora, aquí hay algo muy, muy importante. Nosotros los seres humanos nos podemos desequilibrar fácilmente. Salte tantito de Dios y te desequilibras, pero te vas de lado. Te vas de lado. Pero los querubines tienen el trabajo de mantenernos en el punto medio. Entonces, este es el punto de equilibrio, en el punto de la conclusión o de la síntesis que Dios quiere, en el punto del complemento. Ahí es donde Dios nos quiere. Debemos ser cristianos en todas las áreas de nuestra vida y con un equilibrio, como lo dice aquí la Escritura. Entonces, un querubín es un extremo, como en el arca, otro querubín es otro extremo, pero el Señor hablaba bajo las alas de los querubines, dice la Escritura, en el propiciatorio. Dios hablaba por ahí debajo de ellos, ahí en medio están las alas así, el Señor hablaba. Y ese equilibrio de la vida espiritual está representado aquí en estos querubines, que son seres espirituales que ministran lo espiritual a nosotros. La espiritualidad, mis hermanos, tiene 4 caras, no una sola cara. Así es que necesitamos el equilibrio, necesitamos el complemento de todos los distintos aspectos. Así que vamos a Ezequiel para ir viendo la descripción de los querubines. Versículo 6.
Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Los serafines tenían 6 alas, los querubines del tabernáculo tenían 2 alas y un rostro. O sea que hay querubines diferentes, ¿no? Querubines de 4 caras y 4 alas, y querubines de 2 alas y un rostro, como lo representa en el arca. Versículo 7. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. ¿No? Aquí habla de trabajo. Y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Versículo 8. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Versículo 9. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Bueno, esto está curioso, pero ¿por qué era así esto, no? Es decir, ellos tenían cara para el frente, y entonces nunca tenían que dar vuelta porque su cara estaba para el frente, ¿no? Ellos no tenían que dar vuelta. Más bien, simplemente cuando iba para la derecha o para la izquierda, solamente lo hacían y ya. Y no se tiene que volver, ¿no? a dar la vuelta para otro lado, porque tienen su cara correspondiente hacia tal lado. O sea, si van para acá es porque tienen una cara, y si van para acá es porque tienen la otra cara, ¿no? Entonces ellos caminan así, dice la Escritura. Y ya vimos lo que significan las caras y los aspectos de todo esto. Entonces ellos caminaban justamente hacia adelante y no daban vuelta. Ahora, ¿por qué es esto? ¿O por qué estamos explicando esto? No eran platillos voladores como algunos dicen, ¿no? Una vez me dijo uno, es que ahí Ezequiel habla de los platillos voladores. Obviamente no son los platillos voladores. Versículo 10 dice: y el aspecto de sus caras era cara de hombre, la primera que menciona hacia el frente. Aquí va, fíjate, o aquí está hablando de la derecha, de la izquierda, del frente y atrás, aunque todos siempre es hacia el frente. Dice: y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Bueno, vemos que son diferentes a los serafines de Apocalipsis y de Isaías. Luego el versículo 11 dice: así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Obviamente, insisto, eran diferentes a los serafines. Los serafines cubrían su rostro, sus pies, y con 2 volaban, con otras 2 alas. En cambio, estos cubren sus cuerpos con 2 y vuelan con 2. No cubrían su rostro porque ellos siempre miraban adelante. En cambio, los serafines lo cubrían porque miraban a Dios. Versículo 12. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban a donde Dios les decía, el Espíritu les decía, entonces ellos que anduvieran, andaban. Y cuando andaban, no se volvían. Entonces siempre iban de frente. ¿Para qué? Para hacer tareas diferentes. Y a veces era en la dirección del becerro, a veces en la dirección del águila, a veces en la dirección del hombre, a veces en la dirección del león, ¿no? La pregunta es: ¿quién dirigía? Ellos no dirigían. Dice la Biblia que el Espíritu los dirigía, ¿no? Según el Espíritu se movía, entonces ellos eran dirigidos. Versículo 13. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Versículo 15. Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados, ¿no? Bueno, es un alado de cada ser viviente, y aquí están los seres vivientes con los 4 rostros. Insisto, ellos iban siempre de frente, siempre iban no dan vuelta para ningún lado, siempre iban de frente.
miran hacia adentro, o miran para adentro de frente, hacia afuera de frente, y para la izquierda y para la derecha también de frente. Encima va a describir el trono de zafiro, y el Hijo del Hombre iba arriba, es decir, la gloria de Dios como el Hijo del Hombre iba arriba. Y luego unas ruedas dentro de la otra, y cada uno tenía una rueda, y estas ruedas estaban una dentro de la otra, siempre para cualquier lado iban y se movían unos, eran unos aros, ¿no?, grandes que se movían ahí, estas ruedas ahí. ¿Qué habla de todo esto? El mover en el espíritu. Habla de movernos o de moverse en el espíritu. Versículo 16. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Según los estudiosos, hablar del crisólito es como decir piedra de oro. El crisólito era algo muy grueso. Y los cuatro tenían una misma semejanza, su apariencia, su obra era como rueda en medio de rueda. Versículo 17. Cuando andaban, se movía hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos, llenos de ojos alrededor en los cuatro. También las ruedas veían, y también las ruedas sabían para dónde iban, ¿no? Versículo 19. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. No es decir, está despegando de una nave espacial, por favor, o unos marcianos. Bueno, digamos aquí que lo que en el arca eran aquellas barras para llevarla. Bueno, aquí está representando en todo este asunto. Versículo 20. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Esto es interesante. Fíjate, hemos visto expresiones, por ejemplo, de las que habló el apóstol Pablo ahí en el libro a los Efesios, donde dice: el espíritu de vuestra mente, dice el apóstol Pablo. Bueno, sabemos que la mente, mis hermanos, es una esfera exterior. Y el espíritu es el lugar santísimo. Entonces la mente es en el alma, en el lugar santo. Pero ¿qué dice, por ejemplo, Pablo en Corintios? Oraré con el espíritu, oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, cantaré con el entendimiento. O sea, que lo que Dios o lo que de Dios va de lo interior, de lo que de Dios sale, va del interior hacia el exterior. El espíritu se comunica hacia el alma, y del alma al cuerpo, y del cuerpo al ambiente. Y aquí vemos también que los seres vivientes eran dirigidos, dice aquí la Biblia, por el espíritu. Pero el espíritu de ellos estaba, dice la Biblia, que estaba, lo que vio Ezequiel, estaba también en las ruedas. O sea que ellos representan y se mueven y hacen que las cosas sucedan en el ambiente según Dios, desde dentro hacia afuera. Entonces dice: el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Versículo 21. Cuando ellas andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y tú dices: ¿y esto cómo se come? Bueno, escuche esto. Estoy hablando del mover del espíritu. Entonces, si estamos haciendo nosotros la obra del Señor, la persona que no está en el mismo espíritu no va hacia el mismo lado. ¿Me explico? No podemos caminar hacia el mismo lado. Si la persona no está en el mismo espíritu, entonces lo que hace es tomar otra dirección, es decir, hace otras cosas. Pero ahí dice que las ruedas se levantaban cuando los seres se levantaban, porque hacían exactamente lo mismo, y paraban cuando ellos paraban. Entonces, la razón de todo esto es porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas, y entonces todo de esta manera, todo el mover de Dios estaba ahí. Solamente
si se transmite en espíritu, el poder de Dios está ahí, el mover de Dios está ahí. Y si las personas están en el mismo espíritu, entonces se puede avanzar, pero si no, no hay ningún fluir en el espíritu. Es lo que está diciendo Ezequiel con todo esto. No se puede avanzar si no hay ese fluir del espíritu. Entonces, se para y las personas agarran otro rumbo. Así es que esto es interesante. Versículo 22. Sobre la cabeza de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas, ahí en ese lugar del trono. Versículo 23. Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra. Y cada uno tenía 2 alas que cubría su cuerpo. 24. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como el ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban, versículo 25, y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Fíjate, cuando ellos estaban obedeciendo, la voz no se oía. Ellos estaban obedeciendo. Pero tan pronto ellos paraban para esperar la dirección de Dios, entonces la voz se oía. Y a veces, mis hermanos, hay que andar y a veces hay que parar. Necesitamos de repente oír la voz de Dios. Entonces, ¿por qué a veces tenemos que parar para oír la dirección de Dios? Hay un momento en que tenemos que ser redirigidos por Dios otra vez para andar en la dirección que Él quiere. Versículo 25. Y cuando paraban y bajaban sus alas se oía y una voz de arriba de la expansión que hablaba sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Fíjate, ya en el Apocalipsis no se nos descubrió que era el trono, pero aquí sí, bueno, no solamente lo dice, sino lo está describiendo que es de zafiro. Y sobre la figura del trono había uno semejante que parecía de hombre sentado sobre él, uno en semejanza de hombre sentado sobre él, sobre el trono. Bueno, esta es la imagen del Dios invisible, que es el Hijo de Dios. Él es la misma imagen del Dios invisible que estaba ahí sentado en el trono. Versículo 27. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Versículo 28. Como parece el arco iris, bueno, ahí estaba el arco iris alrededor del trono también, que está en las nubes en el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Entonces ahí está el arco iris alrededor del trono que describe también Apocalipsis. Bueno, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Dice, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Hablemos un poquito de todo el reflejo de lo celestial en lo natural, porque por eso Jesucristo habló y la Biblia nos habla de un montón de ejemplos de cosas naturales que reflejan justamente lo celestial. Y comienza a hablar entonces de cosas de la tierra. Por ejemplo, empieza a hablar aquí del juicio de las naciones, de los movimientos que acontecen en las naciones, todo el cielo, mis hermanos. Nos damos cuenta que realmente está trabajando en la tierra. Y después todos estos capítulos nos hablan de qué hablaron. Y llegamos al capítulo 10, versículo 1. Miré y aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Fíjate, lo describe otra vez. Versículo 2. Y habló el varón vestido de lino, aquel del
del capítulo 9, que se lo vio, donde Dios había mandado los verdugos de la ciudad. Ahí lo puedes leer. Dios va a juzgar la ciudad y dice así: ve tú, es decir, las personas que se duelen de las abominaciones que se hacen en la ciudad, las personas que lloran, que interceden, que no están de acuerdo con la miseria que está sucediendo. Aquí aparece pues como una señal de Dios. Ahora, antes de venir el juicio sobre la ciudad, sobre la nación, Dios hace esto. Dios vino reconociendo a los que no están de acuerdo con la situación de la tierra, podríamos ir con el status quo de la tierra, o sea, los que no están de acuerdo con ellos, Dios viene y reconoce, esto es interesante, con los que no están de acuerdo con cómo está la tierra, es decir, con la maldad, con la destrucción, sino que están del lado de Dios. Entonces Dios viene y reconoce todo esto. Entonces, aquellos que se duelen de lo que está pasando, aquellos que lamentan lo que está pasando, aquellos que lloran, que interceden, bueno, esos reciben de parte de Dios una señal para no ser destruidos. Pero después de que es el tiempo de reconocer, mis hermanos, a los intercesores, a los que no participan de las abominaciones de la tierra, entonces vienen los verdugos detrás, y así se les llama, los verdugos de la ciudad. Lo podemos ver en Ezequiel 9:1. Dice: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Entonces ahora esas cuestiones espirituales, la pregunta es: ¿se manifestaron en qué? Bueno, en la destrucción de Jerusalén, en la invasión de Nabucodonosor y de los babilonios a Israel y a Jerusalén también, porque las cosas celestiales se reflejan en lo natural. Ahora, ¿qué está pasando en nuestro país? Por ejemplo, en México. Hay movimientos, mis hermanos, yo creo que esto pasa en todo el mundo, en China, no sé, pero hablemos un poquito aquí. Hay movimientos en los lugares celestiales que se reflejan en los lugares naturales. Por eso, ojalá que seamos de los que interceden. Necesitamos interceder. Necesitamos ser de los que lloran, de los que no están de acuerdo, de los que gimen, para que seamos de los que Dios señala o de los señalados por Dios y no de los destruidos por Dios. Así es que estamos en ese tiempo ahorita, en el tiempo de gemir, en el tiempo de llorar, en el tiempo de no estar de acuerdo con tanta cochinada en este mundo, ¿no? No te estoy hablando de lo que pasa en el cristianismo solamente, estoy hablando de toda la ratereada y la maldad que hay en esta tierra. No podemos estar de acuerdo con nada de eso. Amén. Tenemos que ser de los que lloran, de los que se lamentan, de los que Dios busca no para ser destruidos, sino para ser señalados por Dios para salvación. Bueno, volviendo un poquito a Ezequiel 10:2, es importante que veamos esto porque todo este es el contexto de Apocalipsis. Estaba viendo, he visto, no te imaginas cuántos estudios de Apocalipsis. He oído mensajes de Apocalipsis, he visto cosas de Apocalipsis. En verdad hay muchas cosas muy descontextualizadas, otras que inventan, ¿no? Pero cuando las contextualizamos con la Escritura toman otra dimensión. O sea, como que vemos la lógica de Dios. Así que vamos a Ezequiel 10:2. Fíjate, volviendo a Ezequiel 10:2, ese era el varón vestido de lino a que se refería el que señalaba a los intercesores. Entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Dice, y entró a vista mía. Fíjate, este ser espiritual, dice aquí la Biblia, que tomó unos carbones encendidos y los expandió sobre la ciudad. ¿Y qué significó eso? Bueno, el juicio de la ciudad. Y los querubines, versículo 3, de ahí del capítulo 10, y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró y la nube llenaba el atrio, de adentro. Versículo 4 y 5. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta.
Y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino, diciendo: toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas, y un querubín extendió su mano en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, así como había hecho el serafín para purificar a Isaías, ¿no? Ahora el querubín hace lo mismo, pero para aplicar el juicio, porque los querubines, insisto, son guardianes que hacen respetar la gloria y la santidad de Dios. Ahora dice: y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas, y miré, y aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas eran como de crisólito. En cuanto a su apariencia, la cual era de una misma forma, como si estuviera una en medio de la otra. Como si estuviera, ¿qué? Una así en medio de otra. Versículo 11. Cuando andaban, hacia los 4 frentes andaban, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar donde se volvían la primera, en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, y hablando de ellos, sus espaldas, sus manos, sus alas y sus ruedas, estaban llenas de ojos alrededor de sus 4 ruedas. Versículo 13. Y las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba: rueda, y cada una tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín. Bueno, aquí hay algo que tenemos que ver. La segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Y noten, mis hermanos, que cuando lo describió al principio del capítulo 1 que vimos hace ratito, dijo cara de hombre, cara de león, cara de becerro o buey, cara de águila. Ahora dice cara de querubín, de hombre, de león y de águila. Es decir, la cara del querubín era de becerro, era de buey. En el capítulo 28 de Ezequiel, Satanás era un querubín, porque estamos hablando de estos seres celestiales. Satanás era un querubín. Y miren lo que dice Dios aquí en el versículo 14 a Satanás: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillan sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Dejará de ser lo que era. No que sea aniquilado, sino dejará de ser lo que sea. Dejará de ser querubín santo y pasará a ser Satanás. Ya no era un querubín santo, ahora era Satanás, ¿no? Él era un querubín, y lo curioso, mis hermanos, es que el rostro de querubín específico era rostro de becerro. Y escuchen esto: cuando los satanistas adoran a Satanás, ponen una estrella de 5 puntas con 2 puntas para arriba y dentro colocan un becerro en medio de eso. Y quiero que busquen este nombre en internet: William Schnoebelen. Williams, ya saben que escribe con WLL, ¿no? Y lo otro es S-C-H-N-O-E-B grande E-L-E-N. William Schnoebelen.
¿Saben quién era este? Shnoebelen. Shnoebelen. Ok. Este fue un satanista y fue un masón, que son satanistas de alto grado, que el Señor salvó, salió de ahí y entonces escribió unos libros. ¿Qué libros escribió? La masonería más allá de la luz y Lucifer destronado. Lo escribió este ex satanista. En este Lucifer destronado, él cuenta su propia iniciación cuando fue llevado en un cuerpo astral a Saturno y se encontró con este querubín con 4 rostros girando. Esto le pasó a un aprendiz de bruja que tú la conociste, Isaías. Una joven de por allá, de aquellos lugares que no me acuerdo cómo se llamaba ella, no me acuerdo su nombre, pero ella era una aprendiz de bruja y cuando ella se acercó a Dios, ella vio algo semejante, no fue hasta Saturno, no, pero lo vio en su recámara a una cosa espantosa que le bailaba alrededor de la cama, oprimiéndola también. Entonces ella volteó a su buró y vio una espada ahí grande y hizo un esfuerzo muy grande por tomar esa espada, y cuando esta cosa estaba bailando alrededor de su cama, ella ya había sido salva, pero Satanás la molestaba. Entonces ella le empezó a pegar con la espada a este ser y lo fue partiendo, pero vio una cosa que, como un muñeco así con caras muy chistosas, algo parecido a lo que vio este señor, ¿no? Pero él fue llevado hasta por allá en sus inicios. Entonces dice que un querubín con 4 rostros girando. Y en su iniciación, él lo cuenta en ese libro, y en la parte visible, la parte material, la parte natural, el mundo visible, el mundo natural, el mundo político, etcétera, está representado, mis hermanos, por la escuadra y el compás de la masonería. Ustedes pueden ver donde ven un compás y una escuadra, pues obviamente es un símbolo de masones. Esta G del Gran Oriente, pero allá en el fondo, en la parte espiritual, lo que está detrás de esto, es una estrella de 5 puntas con un becerro adelante. Ahora, es solamente curioso que el rostro de Satanás es como un becerro, siendo que el rostro de querubín es de becerro, comparado con Ezequiel 1 habla, o en Ezequiel capítulo 1 y en Ezequiel 10. En el versículo 15 dice: y se levantaron los querubines, el ser viviente que vi en el río Queber, y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos, y cuando los querubines alzaban las alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos, y cuando se apartaban de ellos, separaban ellas, y cuando separaban ellas, separaban también las ruedas, y cuando ellos se alzaban ellos también, o las ruedas, y ellos se alzaban, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Y entonces la gloria de Jehová se elevó por encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios, del Dios de Israel, estaba por encima de ellos. Y estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Queber, y conocí que eran querubines, cada uno tenía 4 caras, y cada uno tenía 4 alas y figura de manos de hombre debajo de sus alas, la semejanza de su rostro que vi junto al río Queber, su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. Por eso vemos entonces que el rostro de querubín es rostro de becerro. El capítulo 11, a ver, déjenme ver ahí. Tiene un título que le dieron ahí en la Reina Valera, el capítulo 11. ¿Reprensión de qué? De los príncipes malvados, dice ahí, ¿no? ¿Sí lo tienes ese título tu Biblia? Reprensión, bueno, la Reina Valera lo tiene, ¿no? De los príncipes malvados. Entonces,
hay algo aquí importante, fíjate. Cuando el Espíritu levanta a Ezequiel, el Espíritu Santo levanta a Ezequiel y le muestra lo que había y le explica por qué el Señor abandonó su casa. Dice, por las abominaciones que se hacían en ella. Entonces vemos que estos seres vivientes, apareciendo primero como guardianes del árbol de la vida en el Edén, estos seres vivientes eran los guardianes en el árbol de la vida en el Edén. Luego en los extremos del propiciatorio eran también los que guardaban ahí. Y luego aparecen aquí con David para mostrar la intervención y el juicio de Dios para exaltar a sus siervos y a su Mesías. ¿Qué figura es todo esto? Figura del juicio de Dios. Todo esto es una figura del juicio de Dios. ¿Sobre qué? Sobre los impíos, sobre el pecado de los seres humanos. Entonces los querubines hacen respetar la gloria y la santidad de Dios. Acuérdate que Satanás fue un querubín y entonces él por eso él es representado con machos cabríos y con cosas raras, ¿no? Eso ya lo hablaremos después. Terminamos con esto, voy en la recta final ya. En Apocalipsis 4:9 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, estamos ya en Apocalipsis, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y vemos aquí a Dios siendo adorado por la creación en este capítulo, por la creación. Así es que cerramos esto con algo importante. Dice: y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí hay que tenemos que darnos cuenta de un asunto y ponerle la atención debida. El panteísmo, ¿cuántos saben lo que es el panteísmo? Es importante que lo hablemos y ahorita te voy a decir por qué, porque con esto estoy cerrando. ¿Quién habló? Exacto. Así es. El panteísmo, que dice que todo es Dios, que confunde el todo con Dios, hablando solamente no sé si de la creación de Dios, solamente de lo que Dios, las cosas que Dios hizo, como si la suma de las cosas fuesen Dios, ¿no? Por ejemplo, una vez decía una persona: es que Dios dice, Dios es la madre tierra, decía, ¿no? Por ejemplo, o sea, la tierra no es Dios, por supuesto que no es Dios, ¿no? Entonces dicen que como Dios conocía todas las cosas, en el conocimiento de Dios, entonces las cosas existen. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que no es por el conocimiento de Dios de las cosas que las cosas existen, sino por la voluntad de Dios. Es diferente. En su voluntad Dios permitió que todas las cosas existieran. Estoy hablando de la creación, de ti, de mí y de toda la creación. Entonces, para que una cosa tenga existencia real, para que una cosa, su existencia sea real y sea eficaz, tiene que la voluntad de Dios hacerla pasar por su pensamiento, y de su pensamiento pasa a la existencia. Fíjate, ¿cómo es que tú y yo somos cristianos? Dímelo. Somos cristianos por la voluntad de Dios. Nosotros pasamos, cada uno de nosotros, por el pensamiento de Dios y luego esto se hizo una realidad. Aleluya. Por eso dice en el Salmo 100: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces la vida cristiana no es una invención del hombre. Entonces esto es algo que pasó por la voluntad de Dios. Ahora, para que una cosa tenga existencia real y correcta, insisto, tiene que pasar por la voluntad de Dios. Y Dios la pasa por su pensamiento y entonces lo lleva a la existencia.
Esto es importante para que tú y yo conozcamos algo que de lo que casi no se habla, ¿no? La trascendencia de Dios. Dios trasciende, Jesucristo trascendió y nosotros vamos a trascender con Él. Dios es trascendente, es decir, que Dios es antes de la creación, superior a la creación, es ulterior a la creación, o sea, Dios está por encima de la creación porque la creación es obra de su voluntad, la creación no es Dios. No, solamente anuncia la obra de sus manos, testifica de que hay un Dios que hizo todo esto, pero Él es trascendente, va mucho más allá. Así es que de Él son todas las cosas, por Él y para Él. Pero la suma, mis hermanos, de todas las cosas no es Dios. Es decir, el universo, la tierra y todo lo que existe, la suma de todo eso no es Dios. Y el panteísmo dice que así es, ¿no? Entonces, es la creación, aunque Dios está su mano de Él está en todas las cosas no son Dios. Las cosas no son pensamientos solamente de Dios, sino criaturas que existen desde la voluntad de Dios por medio de la palabra. Entonces, que Dios conozca las cosas no quiere decir que ellas existan. ¿Me explico? No quiere decir que ellas existan. Solo cuando el pensamiento de Dios las tiene, es decir, por el querer de Dios, por la palabra de Dios, pasan de la nada a la existencia. Dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, ¿por qué estamos aquí? Esto nos tiene que llevar a algo bien importante. ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios nos tuvo en su pensamiento. Eso está impresionante. Pasamos por la mente de Dios. Cuando me he planteado muchas veces delante de Dios, Señor, ¿yo por qué comparto? ¿Por qué leo tu palabra? Pues no es cosa tuya. Yo entiendo ahora que pasamos por la mente de Dios y entonces existimos como hijos de Dios. Dios nos dio el poder de recibirle y de ser hijos de Él. A los que le recibieron, a los que creen su nombre, entonces Dios pasó todo esto por medio de su voluntad y entonces por la palabra Él nos dio vida. Eso es importante que lo podamos entender. El panteísmo podríamos decir que es un ateísmo que está disfrazado y que aplica la palabra Dios, no la palabra de Dios, sino la palabra de Dios a todas las cosas. Había un rollo ahí de la dianética, no sé si se acuerdan de eso, que también decía algo así parecido. Pero las cosas no son Dios, son obra de Dios. Y justamente, mis hermanos, tenemos que darnos cuenta de que todo este rollo del panteísmo es como una puertita que se abre al satanismo, o sea, porque finalmente Satanás está en medio de negar que Dios es lo que Él es y de inventar que Dios es otras cosas. Así es que es una filosofía que está hecha para destruir a los hombres. Bien, las cosas solamente existen creadas como criaturas por la voluntad de Dios, por la palabra de Dios, pasándolas, mis hermanos, de la nada al ser. Entonces Dios nos puso en su pensamiento y entonces Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así es que dependemos de Dios, fuimos levantados por Dios y estamos aquí por la gracia de Dios. Podemos disfrutar de la misma creación de Dios sin decir que todo el conjunto de las cosas son Dios, porque Dios es trascendente y es más alto que todas las cosas que son hechas. Él es Dios de la creación y los ancianos o los seres que estaban aquí adoraron al Señor porque Él creó todas las cosas. Amén. Bueno, vamos a pararle ahí y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, bendecimos tu nombre esta noche, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Esta es una parte muy difícil, Señor, de hablar, una parte muy difícil, Señor, de explicar, pero es lo mejor que podemos hacer, leer tu palabra y acudir a ella y permitir que tu Espíritu nos guíe, Señor. Gracias, Padre, por los
querubines, por los serafines, por los seres angélicos, Señor, que están, Señor, al pendiente de tu obra, porque tú así lo quisiste, Señor, y tú así lo ordenaste en tu voluntad perfecta. Te rogamos en esta hora, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas, Señor, llene nuestros corazones de tu presencia, y que podamos, Señor, adorarte porque hemos visto cómo tu gloria, Señor, es reflejada en esta tierra, y que podamos, Señor, tener no solamente el entendimiento de que la tierra es llena de tu gloria, sino el conocimiento, Señor, de tu gloria en esta tierra, que podamos conocerla y verla y ver todo desde el punto de vista tuyo. En el nombre de Cristo Jesús también, que podamos ser guiados por tu Espíritu, Señor, hacia la guianza del Espíritu, si es a la humillación o al perdón de pecados, o si es, Señor, hacia las alturas, cuando estamos llenos de tu presencia y estamos fluyendo en tu palabra, Señor, o si es en atender las cosas de nuestro hogar, de nuestra casa, Señor, que nos ayude, Señor, a guardar el equilibrio en todo esto conforme a tu propósito. Bendice también